Bien, Monche, lo primero, agradecerte que te presentes voluntaria para hablar sobre este tema tan interesante de las adopciones. ¿Qué te ha llevado a presentarte voluntaria, así de repente? Bueno, pues porque me gusta mucho este tema, creo que lo manejo y no tengo que prepararme nada, entonces creo que puede venir bien porque la adopción, la verdad es que es un mundo aparte, es a veces complicado y no siempre todo el mundo entiende que las situaciones que vemos con los niños pueden tener que ver con una adopción temprana, por ejemplo, con 3 días, 3 meses, y todo esto tiene un efecto muy importante a largo plazo, ¿no? Entonces, todo lo que sea poder difundir y que se aborden mejor los problemas, pues Sí, yo encantada de recuerdo colaborar. cuando yo empecé a trabajar como, bueno, en protección de menores, todavía me acuerdo algunas ideas que tenía en la cabeza, ¿no? Y algunas yo creo que todavía están muy difundidas también entre el gran público, incluso entre profesionales, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que si adoptas un niño recién nacido, el recién nacido no viene con una mochila. Uh -huh. La palabra esta mochila, que no sé si es la más acertada o no, ¿no? Pero parece como que un No niño lo es, ¿no? recién nacido no va a traer dificultades añadidas. O, o un poco esa idea también, que también está muy, muy difundida, de que al final con amor y persistencia todo se acaba curando con el tiempo, ¿no? La verdad es que no son dos. Claro, de hecho, mira, nosotros aquí desde Psicoveritas vamos a dar charlas gratis a los colegios hablando de las consecuencias neurológicas del abandono, porque los profesores no lo saben, ni muchos psicólogos, como tú dices, también, ¿no? Todos no tenemos que saber de todo. Pero aquí trabajamos con adultos adoptados de 0 días, o sea, de estos del doctor Vela, que entraba la mamá con un cojín y la mamá adoptiva lo registraba como biológico, y tienen consecuencias. Ellos te dicen que nunca se han sentido abandonados, pero sí que han sentido las consecuencias del abandono, ¿no? Pues la dificultad en la vinculación, el terror cuando sus papás llegaban 5 minutos tarde a buscarles al colegio, las dificultades en establecer una pareja, ¿no? Con una vinculación afectiva, la adolescencia abrupta, bueno, todo eso. Ahora, adultas son personas que tienen una vida funcional, tienen pareja, carreras. Sin embargo, los niños que vemos que han venido de adopción internacional o de retirada de custodia, de todo esto, o sea, no solamente está ahí la herida primaria, ¿no? De la separación de la madre, hay otros muchos factores que condicionan su cerebro, o sea, que lo conforman funcional y estructuralmente, con lo que eso tiene consecuencias a medio y largo plazo. Me imagino que una parte que está muy relacionada con lo que acabas de decir es esa diferencia, ¿no? Que a veces cuesta entender también entre lo que es una memoria explícita e implícita, ¿verdad? Esa memoria que de alguna manera viene fijada en el cuerpo o esa memoria que nos permite poner palabras a lo que ha ocurrido. Quizás por eso las personas adoptadas y a veces también incluso los padres adoptantes, ¿no? Muchas veces decimos las personas, decimos una cosa cuando en realidad estamos sintiendo otra cosa completamente diferente y es esa integración la que cuesta muchas veces, ¿verdad? Claro, y muchas veces ni siquiera sabemos lo que está pasando. Mm. O sea, estos niños, los niños adoptados, también los traumas, ¿no? Actúan en función de esa memoria implícita. Entonces, por ejemplo, un niño va por la calle con su madre y de repente sale corriendo despavorido. Le dices, ¿qué te ha pasado? Él dice, no lo sé. Él no lo sabe, pero su cerebro sabe que cuando él estaba en la cuna y cerraban la persiana, él estaba muerto de miedo y asocia ese ruido al terror. Entonces, actúa, pero no sabemos por qué. O igual que cuando estamos en consulta y de repente te insultan, te escupen, algo hemos dicho o algo hemos activado en su memoria implícita que hace que reaccionen de esa manera. Por eso es importante saber que no son ellos, que no son niños malos, que no son, sino niños que su cerebro actúa muchas veces sin control, sin autorregulación. Vale. Trabajas a través de MDR, ¿verdad? Por lo que tengo Sí, sí, sí. entendido. Yo te conocí a través de una grabación que hay en YouTube que hiciste con creo que es una asociación de familias adoptantes. Te hacían una entrevista a una chica. Sí, Y a través de ahí te mandé una solicitud de amistad en Facebook y dije, pues bueno, mira, si cuela, coló, porque te quería tener un poco en el grupo que tenemos de profesionales, ¿no? Porque me gustó mucho cómo hablabas sobre la adopción y sobre todo que hablabas de una manera muy sencilla, muy gráfica y muy útil para las personas, para que podamos entender un poquito a los niños, ¿no? Evitando un poco ese error que cometemos todos, que es utilizar un lenguaje adultista o un pensamiento adultista para comprender el funcionamiento de los niños. Eh,
No sé por dónde se. No sé. La terapia MDR ha demostrado Sí, que tiene muchas, que es muy efectiva para trabajar con niños y niñas que tienen trauma complejo y trauma temprano. eso es, con todo el mundo. Me gustaría, porque tengo mucha curiosidad, yo tengo muy pequeños conocimientos sobre la terapia MDR, me gustaría un poco que nos dieras un poco las claves de por qué esta terapia es más efectiva que otras para trabajar sobre el trauma temprano, sobre todo el que les afecta a niños y niñas adoptados o que han vivido una situación de abuso o Claro. maltrato o negligencia grave. En este momento, MDR es la terapia más avalada científicamente en el mundo para estrés postraumático. Ujú. Aquí en Psicoritas, todo psicólogo que entra o que contrato tiene que estar formado en esta técnica, porque yo creo que es deshonesto. O sea, si tú me dices que te voy a Galicia y yo tengo un Ferrari en 600, te voy a llevar en el Ferrari, porque tú quieres sufrir lo menos posible, tardar lo menos posible y gastarte lo menos posible. Este es un servicio caro. Pues, Entonces, con MDR va de otra manera. ¿Que hay que sacar el tractor? Se saca, pero el Ferrari siempre está preparado. Entonces, ¿qué es lo que hace MDR? MDR, ellos hablan del PAI, que es el procesamiento adaptativo de la información. Cuando nosotros pasamos por una situación traumática, ¿no? Es como si el cerebro no lo puede digerir y se nos quedan partes del trauma en nuestra mente. Ellos hablan de redes neuronales que están ahí haciendo su efecto. Por ejemplo, imagínate una mujer que la están violando. Entonces, ella está notando su corazón que está latiendo, está notando el olor del violador, está viendo un semáforo a lo lejos. Pues cuando pasa esto, aparentemente ella puede estar mejor. Pero un día va a un semáforo y le da un ataque de ansiedad. Porque en ese momento están saltando todos esos elementos que también están haciendo que tenga relaciones dolorosas, que no pueda tener relaciones. ¿Qué es lo que hace MDR? MDR accede a esa memoria implícita donde se ha quedado almacenado y hace que mientras estamos procesando, o sea, bueno, elaboramos un protocolo y a partir de ese protocolo, con un recuerdo concreto, empezamos a procesar. Entonces, ese PAI, ese procesamiento adaptativo de la información, va haciendo que esa información disfuncional cambie. Por ejemplo, una persona violada o un bebé abusado siempre va a pensar que ha tenido la culpa. Si no hubiera pasado por ahí, si me hubiera puesto otra ropa, si me hubiera defendido mejor. Entonces, cuando estás procesando, el cerebro empieza a ver que da igual que yo me hubiera defendido. No podía con ese tío que pesaba 100 kilos y yo 50. Entonces, algo que tú sabes, porque eso lo sabes, empiezas a sentirlo. Es como que la parte emocional y la racional se juntan. Y cuando eso ocurre, toda esa emoción negativa, todas esas creencias negativas desaparecen. Entonces tú nunca vas a olvidar que te violaron, pero esas consecuencias ya no van a estar presentes. Yo a veces lo equiparo a cuando te cortas en un brazo y te tienen que dar puntos. Te duele el corte, te duelen los puntos y luego no te puedes tocar la cicatriz. Pero cuando pasa el tiempo, tú ves la cicatriz, sabes que te cortaste, pero ya no te duele. Pues es como si en la mente pasara lo mismo. Eso que teníamos en el cajón del presente y que seguía haciendo que nos comportáramos de una determinada manera, pasa al cajón del pasado sin emoción, ¿no? Quitando todas las connotaciones negativas de ese recuerdo, más o menos. mm, Lo explico muy bien. Me ha venido a la cabeza una cosa que quiero compartir contigo, que es una crítica al trabajo que hacemos muchos educadores familiares, ¿no? Y es que a veces nos olvidamos de esa parte que tú estás comentando. Quizás nosotros no estamos preparados ni debemos atender a necesidades del tipo de reprocesamiento del trauma, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es importante que incluyamos también en nuestro vocabulario, en los mensajes que utilizamos, esa parte que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con cómo reacciona el cuerpo Claro. ante diferentes situaciones. Quizá nosotros no podamos trabajar esa parte, no creo que estemos cualificados muchos de nosotros para hacerlo, pero sí es importante que empecemos a crear un discurso en el cual se contemple la parte racional, que es la que siempre hemos contemplado por la formación que hemos tenido, la parte emocional, pero también el cuerpo, es decir, cómo a veces el cuerpo se activa, lo que tiene que ver un poco con nuestro sistema de apego, y cómo esa activación al final nos condiciona a hacer las cosas de una determinada manera y nos limita sustancialmente las opciones que tenemos, ¿no? Porque muchas veces nos obligamos con las personas, o obligamos a las personas con las que trabajamos de alguna manera a tener respuestas que no van con su forma de actuar. Eso me parece
Me parece que sí. Claro, No sé qué con opinas al respecto. MDR Mm. trabajamos las tres vertientes, ¿no? La racional, la emocional y la corporal. O sea, las memorias traumáticas puede ser una memoria traumática en función del pensamiento, de la emoción o del cuerpo. MDR, en el protocolo que utilizamos, junta las tres cosas, ¿no? Y pone las tres cosas en funcionamiento. Porque si no trabajamos con el cuerpo y con la emoción, o sea, lo racional, por ejemplo, con los niños adoptados, la terapia cognitivo-conductual no suele funcionar. O sea, los castigos no aprenden de la experiencia. Mm. Entonces, hay que recurrir a otras cosas, ¿no? MDR con los adolescentes, por ejemplo, con los adolescentes adoptados, va muy bien cuando ellos quieren, pero a veces cuando empezamos a procesar, MDR te lleva a sitios que tú no quieres ir, simplemente va. Entonces, a veces empiezan a sentirse muy mal y no tienen la capacidad de entender que en una o dos sesiones se van a sentir mejor y que ese nivel de activación se va a ir bajando. Entonces, bueno, hay que entrar por otros caminos, igual que cuando entramos con gente disociada, los niños adoptados todos están disociados, ¿no? Y las personas mayores, pues depende del trauma también. Entonces, tenemos que entrar por otros caminos, porque hay gente, incluso compañeros que han hecho nivel 1, nivel 2, y te dices que no funciona. Claro, si tú no sabes que la persona que tienes delante tiene determinado trauma complejo, tú empiezas a procesar algo así con los dedos, que no se me ve porque no vemos los ojos, ¿no? No va a funcionar, porque esa persona no es la que está, ¿no? Está una persona desconectada, que no siente emociones, que no siente dolor. Los niños adoptados se rompen un brazo y apenas les duele. Entonces, primero hay que hacer un trabajo de la fase 2 que hablan de preparación para luego poder empezar a trabajar desde el protocolo estándar. Todo esto, los padres de niños y niñas que están afectados por trauma complejo, ¿cómo lo pueden integrar o cómo lo ven todo este discurso que tú tienes sobre sobre lo que significa el trauma, sobre cómo el trauma afecta a sus hijos y sobre cómo también a ellos, me imagino, su sistema de apego Claro, de una manera les activa y eso activa a su vez algo también en los chavales? claro. O sea, yo siempre digo, y algún artículo tengo por ahí, de que no todo es de los niños. O sea, el apego de los padres así se va a activar. Un niño adoptado, dependiendo de la familia en la que entre, va a mejorar mucho o no. En general, los padres, ahora ya se sabe mucho más. Cuando yo empecé hace 20 años con esto, nadie sabíamos nada, los padres menos. Entonces, pues es lo que tú decías antes, con el cariño se puede y no se puede con el cariño. Hay algunos que les cuesta más, o sea, todavía, hoy por hoy, yo no hay una charla conferencia que dé que no me pregunten, y le tengo que decir que se ha adoptado a estas alturas. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que desde mi experiencia es uno de los éxitos de la adopción, el saber transmitir los orígenes. Ya no se habla de búsqueda, sino de transmisión. Si tú desde que es chiquitito eres capaz de irle transmitiendo lo que él te pregunta con naturalidad hasta donde él pueda comprender, todo eso el niño le va a ir llenando ese vacío que tiene. Porque si todos nos ponemos en que mi madre me abandonó y no sé quién es duro. Es algo muy difícil de... Entonces, los padres, en función de cómo estén ellos también, pues están más o menos presentes, pueden manejarlo mejor, pueden manejarlo no. No sé, el otro día viste lo de Zaragoza, por ejemplo, pues no se sabe manejar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay padres que sí que entienden, hay niños que han venido con meses, nunca han consentido que sus padres le den un beso y los padres siguen ahí, al pie del cañón, y hacen lo que sea. Y otros, pues que han tenido una infancia más o menos bien, con sus cositas, pero llega la adolescencia y, bueno, irrumpen con una agresividad, vienen padres con huesos rotos, y los padres, algunos siguen ahí, pero otros no lo pueden entender, no son capaces de digerir esto, ¿no? Los colegios internos, estudiando fuera. ¿No? Me viene a la cabeza, según estabas hablando, un caso de una mujer muy competente, que era una mujer adoptante, monomarental, en que estuve trabajando hace tiempo, y su niña era parcialmente conocedora de sus orígenes, ¿no? Pero había cierta información que la madre no tenía. Y la niña preguntaba, tenía 13 años, preguntaba, y ella sentía una profunda angustia porque no podía responder a todas las preguntas. En estos casos, qué se te ocurre que una madre podría hacer? Porque me imagino que es una situación muy común en muchas familias. Claro, o sea, O no tener nada primero, de información, que es otra posibilidad. eso es. Primero hay que ir diciendo todo lo que se sepa, que en una transmisión que puede durar años. Pero es que hay veces que no se sabe.
Ujú. En ese caso, pues hay que recoger que no se sabe. Entiendo que debe ser muy frustrante para ti no saber. Supongo que te gustaría mucho saber qué pasó, por qué tu madre... Esto es doloroso, pero yo estoy aquí contigo. O sea, es transmitir que tú recoges esas sensaciones, pero que la realidad es que no hay. Entonces, o sea, que los padres también tienen que entender que no pueden hacer que desaparezca al 100% el sufrimiento de sus hijos. Es mucho más difícil crecer sin saber nada que crecer sabiendo un poco. Pero cuando no hay, no hay. Entonces tú puedes decir, mira, pues en China yo entiendo que las circunstancias sociales, pero esto es lo que yo creo, pero no sabemos nada. No sabemos nada. Y es duro para ti no saber esto. Es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Estás hablando de una cosa que me fascina, ¿no? No estás utilizando esa palabra, pero creo que tu discurso va un poco en esa línea, ¿no? De acompañar a los Claro, niños emocionalmente en lo que ellos sienten en ese momento, ¿no? Y aquí hay dos planos. En la realidad, un plano es lo que hay que decir y otro plano es cómo te sientes, ¿no? Cómo una persona se siente en el momento en el que tiene que dar esa respuesta al niño y si realmente en ese momento está o no está en esa conversación, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ocurren cuando tengo que enfrentar una conversación muy difícil, me voy mucho al plano racional y al irme mucho al plano racional me olvido de la experiencia de la persona que tengo enfrente. Entonces puedo claro, actuar como un robot. eso también es un aprendizaje. O sea, los padres muchas veces te dicen, han venido, o sea, padres que nos han seguido cursos por Madrid, por toda España, que hacen de todo. Y cuando yo decía el otro día íbamos en el coche y me preguntó y dije, no supe qué decir. Vale, no pasa nada. O sea, tú siempre puedes retomar. Oye, el otro día me preguntaste esto, me puse un poco nerviosa, pero esto, tal, tal y tal. Siempre se puede retomar. Lo que no se puede hacer es dejarlo pasar, porque los niños son absolutamente perceptivos y se dan cuenta que ahí hay algo de lo que no se puede hablar. Entonces, si tú le vas diciendo, pues mira, el otro día hablamos de esto y yo he pensado y tal y cual, él puede decirte lo que sea, se puede callar, puede decirte que sí, puede decirte que no. Pero el mensaje es, hay permiso para hablar de esto. Y de vez en cuando, como padres, hay niños que no hablan, sí, o sea, hacer como si fuéramos el altavoz de su cabeza, ¿no? Decir, bueno, pues si yo estuviera en tu lugar, ahora que tienes 15 años, yo pensaría que qué pasó, me gustaría saber a quién me parezco. No, 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 no. Bueno, no sé, pero yo creo que a mí sí que me interesaría. A lo mejor tú alguna vez lo piensas. Entonces, tú le estás dando permiso y además le estás haciendo llegar que tú sabes y entiendes lo que hay en su cabeza. Porque aquí hay niños que llegan con, no sé, 7, 9 años, que los padres te dicen que, bueno, que está todo hablado, que lo saben y tal y cual. Y yo cuando llega a la primera sesión, pues les cuento, mira, tus papás me han contado esto, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? Vamos a hacer esto, yo ya creo que tal. ¿Hay algo que no entiendas de lo que yo te he preguntado, de lo que te he contado? Y me dicen, ¿tú sabes algo de mis padres biológicos? Yo en ningún momento he abordado ese tema, mucho menos en una primera sesión, pero es muy frecuente. O les dices, te hablo de la misma edad, 7, 9 años, ¿alguna vez piensas en tu madre biológica? Y te dicen, siempre, todos los días. Y esto en las casas no sale. Entonces, cuanto más elaborado tenga una persona que no ha podido tener hijos, no tenga ese duelo hecho, con una facilidad va a ver al hijo que tiene delante, ¿no? Se no va a proyectar las expectativas del hijo que nunca tuvo. Y ese no es el hijo que ella hubiera querido tener, es otro. Es difícil hacer propio al hijo de otro, pero hay que ver a ese niño que está delante. Nuestros padres que se basan todo en la escuela, por ejemplo, el eje de la familia, que estudien, que estudien, que estudien, pues a lo mejor es que no tienen que estudiar, tienen que jugar y hacer otras cosas y ya estudiarán cuando quieran. No, pero para ellos, pues esto, yo hago valoraciones también a los padres, ¿no? Cuando van a, sabes que tienen que pasar por un informe psicológico, pues jueces, psicólogos, médicos, abogados, los peores, porque los que yo me incluyo, ¿qué estamos sublimando con tanto estudio? Entonces, cuando llega el niño, lo que quieren es que estudie, que vaya al conservatorio, mientras que cuando te viene, por ejemplo, un padre que es un autobusero, una cajera, lo que quieren es irse al parque y tirarse al suelo con su hijo a jugar, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco cómo las expectativas están condicionando ese hijo que ellos quieren, pero no es el que está ahí, que tiene dificultades, ¿no? Jo, me vienen muchísimas cosas a la cabeza según estás hablando. La última que me ha venido, es con la que me he quedado, es con una idea que transmite Niels Peter Rigar en su libro El niño abandonado, que me imagino conocerás seguro, ¿no? Sí, de los mejores que hay, sí, sí.
A que mí viene ahora a la ese libro me ha marcado mucho en el trabajo con chavales, niños, niñas con dificultades y con sus padres, ¿no? Que a veces también las tienen. Y hay una idea que transmite el libro y es que los niños y niñas que han sufrido trauma complejo, muchas veces cuando se produce una adopción o un acogimiento, lo primero que necesitan no es tanto el amor de la familia como una estructura de base. Y el argumento que él da, que me parece muy lógico, ¿no? Es que para estos niños que han vivido en situaciones, no utiliza la palabra doble vínculo, ¿no? Pero habla de situaciones en las cuales cuando alguien se le acerca y es su cuidador, esa persona puede provocar daño, que es también un concepto cercano al doble vínculo. Es decir, ese mismo amor que una familia acogida le puede dar, aunque él en principio incluso lo busque, le puede desestructurar mentalmente o activar esos patrones de disociación o defensivos pues que le han ayudado a sobrevivir hasta este momento, ¿no? ¿Tú sobre esto qué piensas? Porque es una idea muy rompedora en el trabajo en protección a la infancia. Claro, o sea, los niños necesitan estructura y seguridad. Ujú. Y cuando ellos llegan a una familia, aunque vengan con 9 meses o 22 o 5 años, ellos no tienen esa estructura. Su cabeza es un caos. Entonces, por eso necesitan muchas rutinas, ¿no? Cualquier cambio, aunque sea para bien, les genera una crisis, porque para ellos es la inseguridad. Entonces, rutinas, el cariño ya se generará, pero se va a generar con mucho tiempo. O sea, los padres cuando vienen y dicen, no, si llevamos aquí 3 meses y el niño ya vincula. No, el niño ya, si vincula, ya vinculará, pero ahora no está vinculando. Ahora está haciendo uso de algo que le genera satisfacciones, ¿no? Y su cuidado, comida, frío, juguetes. Vemos que los adolescentes se convierten en demandantes de padres como si estos fueran cajeros automáticos, donde ahí vemos que no hay vínculo. Entonces, todo esto tiene un tiempo, por eso lo que yo te decía antes, además de la estructura, esta de rutinas, cosas muy sencillas, no ir al colegio, por supuesto, cuando son pequeños, hacer de altavoz. Cada vez que estén algo haciendo con su hijo, imagínate que están jugando al parchís. Entonces, lo que debemos hacer es, voy a tirar a ver si me sale un 5 porque si me sale un 5 te salgo y luego te puedo comer y así me cuento 20 porque si no, con esta ficha verde. Entonces, estamos enseñándole a pensar de una manera organizada. Y eso son mantras, o sea, cada día, yo te quiero y siempre voy a estar contigo, nunca te voy a abandonar. Para los padres está muy claro, pero los hijos llevan aquí 6 años y preguntan, ¿y me vas a venir a buscar al colegio? Pero yo les digo que es como un saco, el saco del afecto, que tiene un agujero. Y tú das y das y das y le dura lo que le dura el abrazo. Pero luego no puede, porque en su disco duro no está esa sensación de me he sentido querido. O sea, para aprender a querer, nos han tenido que querer. Y eso solo se aprende con una experiencia de sentirse amado. Entonces, si no lo han tenido, bueno, si no lo han tenido, sería un trastorno del vínculo muy grave o se habrían muerto. Pero dentro de ese vínculo, que es un cordón umbilical afectivo, pues hay bastantes rotos, deshilachados, pues hay que ir generando ese vínculo, pero con los años. O sea, esto no es cosa de, no, no, es que en cuanto me ve, me abraza, ya, pero eso no es vínculo. Ya, Eso es esa es una de las cosas obsesión. que he estado pensando, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a niños y niñas en centros de acogida que nada más apareces tú, de repente se te tiran a los brazos, ¿no? Eso es. Y Pues que, como decimos, y le que lleva a la pasan. guardería y no ha habido ningún problema. Ha entrado contento, pues ese es el problema. Lo lógico es que llore y que no se quiera separar de su madre, ¿no? Exacto. Y como para una mente que no está muy formada muchas veces eso se vive como cariño, como amor o como algo positivo cuando en realidad es un síntoma de alerta tremendo, ¿no? Es un poco lo que Jorge Barudi también define un poco como el sufrimiento invisible en la infancia, ¿no? Es decir, estos niños que no parece que estén dañados o que dentro de un patrón adultista de pensamiento funcionan bien, pero están destrozados por dentro. Claro, son niños con apariencia de normalidad, Mm. pero no, no hay una normalidad. Esa apariencia de normalidad ha sido de alguna manera la máscara o el recurso que han utilizado Claro, a para veces son niños sobrevivir. que hablan, que tienen un lenguaje más o menos, pero no hay una normalidad dentro de ellos. Y si nos vamos a niños de Rusia que vienen con SAF, mira, una cosa que hacemos en el centro, que yo, si de mí dependiera, la pondría obligatoria por ley a todo niño adoptado que viene, es la terapia de reflejos rítmicos, de reflejos primitivos. No sé si la conoces.
No, no tengo ni idea. Me gustaría que me contaras un poco. Vale, pues mira, esto es una terapia de neurodesarrollo que se basa en que las conexiones que no se dieron en un principio se pueden dar después. Cuando estamos dentro del útero, nosotros desarrollamos unos reflejos automáticos para sobrevivir, ¿no? Si tú a un bebé le pones aquí el dedo, él va a succionar. Cuando le tocas aquí en la cintura, él se va a mover porque eso le vale para salir por el canal del parto. Cuando le pones la mano aquí, él cierra. Todo eso son reflejos que cuando no ha habido un buen embarazo, un embarazo cuidado, incluso niños que con un buen embarazo han nacido por cesárea o así, esos reflejos no se quitan. Entonces tú verás que hay adultos que escriben y sacan la lengua, o que cogen el lapicero muy mal, como retorcido, o estos niños que no se pueden sentar. ¿Por qué? Porque hay reflejos que siguen activos. Entonces, un niño que tiene activo el reflejo, me parece el espino, bueno, no, yo no soy terapeuta del desarrollo, es una compañera. Cada vez que le toca la espalda, se mueve. Entonces, él está sentado en el cole, y es que no puede estarse quieto. No es que no quiera, es que no puede. O no se puede concentrar. Es que niños, eso que hoy se lo saben todo y mañana se les ha olvidado. ¿Por qué? Porque el hipocampo, que está bañado por ese cortisol que ha hecho su efecto, le falta como el fijador. Entonces yo puedo hoy, me pongo aquí una lista de la compra, me voy y se me ha borrado, porque no ha habido. Entonces están toda la tarde estudiando y al día siguiente sacan un 0 o un 2. Entonces, eres un vago, no pones interés. No, su cerebro no ha podido hacer eso. Entonces, esta terapia que te comento es súper fácil. Aquí viene gente de toda España porque es muy fácil. Se hace un día una valoración a través de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, pues uno de ellos es cómo mueves así, si se te va el brazo, bueno. Entonces, con los reflejos que estén activos, se mandan ejercicios para casa. Ejercicios de, pues a lo mejor se tumba el niño en el suelo y con los pies se le mueve de una manera rítmica, por eso se llaman movimientos rítmicos. O en una silla giratoria, da vueltas durante 1 minuto. Entonces, unos 10 minutos diarios y viene a las 6 semanas. Y vemos, Gorka, que niños que florecen, ¿eh? Que florecen. Ostras, me estás dejando Entonces, de piedra, ¿eh? claro, aquí trabajamos con todo lo que podemos, con neurofeedback, bueno, eso sí que lo conocerás, ¿no? El neurofeedback. Sí, un poquito sí, ¿Conoces? pero muy por encima. Bueno, otra de las cosas que hacemos, esto es una terapia que te digo que cada 6 meses viene una revisión y vemos que los niños maduran neurológicamente, porque a lo mejor eso, no dejan de hacerse pis porque no pueden, o no pueden coger el bolígrafo porque tienen ese reflejo activo. Todos tenemos algún reflejo activo. O sea, yo he jugado mucho al tenis y entonces no lo sabía. Pero cuando yo le daba la pelota, abría la mano y yo decía, jolín, si yo sé que tengo que apretar, y ponía mis 5 sentidos, pero la pelota se me abría. ¿Por qué? Porque ese reflejo lo tengo activo. Es como si yo te sopla los ojos, tú vas a cerrar los ojos, no puedes evitarlo. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, les hacemos un electroencefalograma cuantitativo, que es ver cómo está su cerebro, cómo está su actividad cerebral, ¿no? Entonces, aparte del electroencefalograma que te hace el neurólogo, que es tu actividad con los ojos abiertos, tu actividad con los ojos cerrados, la hacemos con una tarea, mientras está apretando un pulsador. Entonces, con ese mapa le damos el tratamiento que es el neurofeedback. ¿En qué consiste? Imagínate que yo aquí tengo que tener una onda rápida y la tengo lenta. Entonces se me ponen unos sensores que no te da actividad solo, te recoge la actividad, se conecta con el ordenador y en el ordenador yo voy a ver una serie de dibujos animados. Entonces cuando tengo la pantalla se va cerrando, ¿no? Es una pantalla con un passepartout negro, se va cerrando. Entonces cuando yo emito esa onda, se abre. Entonces, ¿qué pasa? Que inconscientemente, sin darme cuenta, yo aprendo a ejercitar esa onda y cambio la onda lenta a una onda rápida. Entonces, esto para niños adoptados, para pacientes desregulados, para pacientes que son muy resistentes a la terapia, para adolescentes que no quieren hablar, todo esto les viene. Entonces, hacemos un ratito de neuro, hacemos reflejos, todo el mundo necesita neuro. Todo el mundo. Lo de reflejos yo, ya te digo, lo pondría por ley en todas las comunidades. Porque Me conecta lo que dices también con una cosa que estamos haciendo en el grupo, que es también basándonos un poco en el trabajo de Rigar, intentar elaborar entre todos una entrevista que nos permita situar en qué plano del desarrollo está el trauma o el daño que tienen los niños con apego muy desorganizado, ¿no? Porque es que me conecta un poco lo que estás diciendo con eso, ¿no? Porque cuántas veces cometemos el error de ir a un plano superior y instar ese plano superior a que actúe cuando en realidad la base
del daño, del trauma que tienen estos niños, Claro, no ha quedado suficientemente establecida, ¿no? mira, los Es un niños error adoptados, que se ve en profesionales, se ve en padres, se ve constantemente y todavía no tenemos recursos suficientes para identificar, ¿no? ¿Dónde está claro, situado el trauma? un niño adoptado de 11 años, por ejemplo, tipo, puede tener sexualmente 16, emocionalmente 3, cognitivamente 9, socialmente 5. Entonces, son niños, si todos tenemos un desarrollo así, ellos lo tienen así. Y vemos niñas de 18 años que te están contando sus experiencias sexuales y automáticamente se tiran al suelo y se ponen a balbucear o juegan al cucutrastras. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? A los 3 años, a los 2 años. Porque nos da igual, aquí vemos niños de altas capacidades adoptados, pero eso no les sirve. Uh Porque -huh. la emoción va por aquí, luego esto por aquí, y esto no le deja. Entonces, hay que entender que estamos con niños de 2 años para algunas cosas, ¿no? O sea, es como hacer un baile con ellos en función de cómo están. Hay mucha terapia de juego también, ¿no? Todo esto que me estás contando me viene a la cabeza un poco los cursos de formación que se dan a los padres y las madres antes de adoptar o de acoger a niños. Y me gustaría pedirte tu opinión un poco sobre eso. Mira, yo creo que siempre son pocos, porque ahora no sé si son, no sé, a lo mejor, es que no sé, antes eran 4 horas, que ahora sean el doble, pero cuando yo recibo aquí a los padres, y eso cuando les ves entrar por la puerta, ya sabes si es un negativo o no. Porque hay algunos que ya vienen así, ¿no? Diciendo mi hijo, por ejemplo, mi hijo nacerá cuando llegue a Barajas, o pues, bueno, barbaridades, ¿no? Entonces yo les cuento y yo les digo, mira, un niño que ha pasado por esta situación le puede pasar esto, esto, esto y esto. No quiere decir que le pase todo, pero tienes que estar atento porque si tiene un problema de aprendizaje no le puedes llevar al psicopedagogo. Tienes que empezar por abajo. O sea, en esa casa que todos somos, con ellos tenemos que trabajar conocimientos. Si un niño no tiene la capacidad para elaborar un lenguaje, no le lleves a un logopeda porque estás yéndote al tejado. Pues hay padres que entienden, hay otros que no. O sea, a ver, a los que es que no tan fácilmente es un negativo y ya está. Pero a los que sí, yo recibo padres que digo, madre mía, que nos ha dado un positivo. Pero algunos, incluso estando muy convencidos y sabiendo, pues al final, cuando o sea, un hijo moviliza, tú acabas de tener un hijo y se nos aparecen todos los fantasmas de nuestra niñez, ¿no? Y con eso no lo podemos. Pero bueno, hay padres que automáticamente vienen, aquí a donde sea, a poder trabajar con Y eso, que, ¿no? y que también yo entiendo que la tendencia natural de muchos padres es, tienen tu opinión es una opinión formada de una profesional, pero también pueden tener la opinión formada y profesional de un logopeda. Entonces, al final, entiendo perfectamente que la respuesta sea, pues ante dos opiniones, me voy igual a la más directa, que es vamos a trabajar el lenguaje, que es lo que le falla a mi hijo, ¿no? Claro, claro, claro. Es un Hombre, yo error. intento explicarles, ¿no? Y les hablo de lo de abajo, pero es que, mira, hace poco, hace un par de años así, di una conferencia en la Universidad de Alicante a los que se estaban formando para maestros. Y yo les decía, pues, todas estas cosas y que el niño no tiene que ir al colegio con 3 años. O sea, que eso es algo que nos han vendido por la incorporación de la mujer al trabajo. Pero psicológicamente, un niño hasta los 6 años tiene que estar haciendo otras cosas. Se me echaron encima, Gorka, se me echaron encima. Que entonces, ¿en qué consiste su trabajo? Y vamos a ver, vuestro trabajo consiste en que, como hoy día hay que pagar la letra, los niños tienen que ir a la guardería. Pero hay que saber que esto no es lo mejor. O sea, si vosotros como padres, no como profesores, podéis acceder a una mamá de día, a, pues a los abuelos, a alguien que se quede con vuestro hijo, ese es el mejor regalo que les podéis dar. Ya aprenderá de corrido, porque ahora con niños con 3 años que le están poniendo fichas, no te digo nada a un niño adoptado. Es imposible. Entonces, ellos, pues desde su orientación, pues un poco lo que tú dices, ¿no? Es más, pero claro, ven, después de estar 3 años en el logopeda, que el niño no mejora. Y a lo mejor empiezan con reflejos y mejoran unos meses. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser totalmente honestos y decir lo que sentimos. De veces que hay que decir, pues mira, este niño está muy mal, o yo creo que tienes que empezar por aquí. Pero claro, la decisión es suya, ¿no? La decisión es suya. Y yo intento ser una persona accesible, me llaman a cualquier hora, sabes que yo no tengo ningún problema, yo mi móvil lo tengo en la página web y no, pero hay que hacerles entender que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa.
O sea, mira, ahora voy a sacar un libro con una compañera que se llama Adopción, Trauma y Juego, que abordamos qué juegos hay que trabajar con cada niño en función del sistema cerebro triuno, el límbico y el racional. Juegos Joder. de faldas muchas veces, pero sí cosas muy concretas. Y a lo mejor, ya digo, yo aquí con niñas de 18 años puedo jugar cucu tras tras y les encanta. Entonces, hay que trabajar ese poquito, que estamos con el cerebro instintivo, hay que trabajar otro poquito de trauma, hay que trabajar otro poquito, ¿no? Que es lo que sea. Ujú. No recuerdo lo que te iba a decir ahora, se me ha ido santo al cielo, porque me pasa lo que me pasa siempre, ¿no? Que al final voy escuchándote, me viene una idea, luego me viene otra, no sé muy bien por dónde seguir. Em, ¿Qué te iba a decir? Qué difícil tiene que ser para los padres también aceptar, ¿no? Que detrás de la adopción y detrás de, pues, de los comportamientos que tienen los niños, pero al final es muy fácil quedarse en la superficie y solo ver si se está portando mal o no me está obedeciendo, ¿no? Pero llegar a ver e integrar en el propio pensamiento que hay un trauma detrás y que ese trauma tiene elementos, voy a decir una palabra que no es la más adecuada, pero tiene elementos que de alguna manera conectan un poco con la discapacidad, es decir, que igual pasa el tiempo y nuestro hijo, al que queremos mucho y le valoramos mucho, no va a llegar a ser completamente, a llegar a unos parámetros de normalidad. Hay muchos niños que tienen discapacidad diagnosticada, ¿no? De un 30, un 40, pero hay muchos padres que sí que se ponen en contacto con ese sufrimiento. O sea, cuando ven que su hijo está tirado por el suelo, que está rompiendo cosas, entienden lo que está sufriendo en ese momento. Esas son las mejores figuras de resiliencia, ¿no? Secundarias, que ahí el niño se pueda sentir acogido. Entonces, que no entiendas que está rompiendo la cocina para fastidiarte, sino porque no puede hacer otra cosa. Y hay padres que conectan con ese sufrimiento. Nos hemos cuestionado mucho en el grupo a través de diferentes bueno, discusiones que hemos tenido, ¿no? Esa tendencia que hay un poco en la sociedad actual y sobre todo una tendencia además que está muy promocionada, ¿no? Por algunos gurús de la educación que aparecen en los medios de comunicación, en las cuales se presta pues, básicamente solo atención al comportamiento de los niños, ¿no? Y en qué tienen que hacer los padres, quizás en términos de refuerzo y castigo, pues para controlar ese comportamiento de los niños. Te preguntaría en general en todos los niños, pero sobre todo en los niños adoptados, ¿cómo impacta ese tipo de educación en la cual no se ve no se ven los sentimientos, se ve el comportamiento y muchas veces se culpabiliza a los niños y a las familias cuando las cosas están saliendo bien? Claro, evidentemente impacta de forma muy negativa. Por ejemplo, te decía el método Stevie. Los padres te llegan y dicen, no, lo he aplicado y duerme. Digo, claro, eso es lo que hacen en el orfanato. Por eso aprende a dormir. No porque aprenda, sino porque está aterrado y ya no se queja. Ujú. Eso Pero es. eso no es una manera de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, o los, yo qué sé, profesores, los padres que al principio no sabían, pues les castigan y ven que no. O sea, que pues eso, no aprenden de la experiencia. Entonces, hay que ir, yo le digo, siempre, si tenemos una radio de estas antiguas, hay que manejar los dos mandos, firmeza y cariño. O sea, porque al niño la firmeza le estructura, pero mucha mano izquierda. O sea, mucha mano izquierda. Tú no puedes tener un enfrentamiento frontal con un niño de 5 años porque tienes la guerra perdida y la tienen perdida. O sea, los niños ahí son muy firmes, son muy rígidos y no y al final salen perdiendo padres e hijos, ¿no? Hay quien dice que la mayor parte de los errores que cometemos, y sobre todo en nuestras familias, ¿no? Es insistir, insistir, insistir siempre en soluciones que ya han demostrado que no son eficaces, ¿no? Pero por desconocimiento o porque nuestro cuerpo también nos obliga a ir en una determinada línea, no poder salir de ese camino, ¿no? Y al final se crean pautas circulares de relación o esas escaladas que Pero tú estás hablando que acaban empeorándolo todo. si todos hacemos el ejercicio de, me voy a poner cuando yo era pequeña, 7 años, iba al colegio 8, 9, 10, ¿qué es lo que me decían que más me molestaba? Al final te ves repitiendo eso. A mí me motivaba que te dijeran, hija, es que pareces tonta, seguro que tú puedes hacerlo. Eso no motiva a nadie, pero los padres lo hacen con la mejor intención, Ujú. ¿no? O es que parece que no es capaz. Eso no motiva, pero estamos repitiendo también, ¿no? Situaciones que vemos que, como tú dices, un día y otro y no se saca nada adelante. ¿Hasta qué punto, Monse, desde tu punto de vista más formado, eso también tiene que ver con nuestra propia disociación, ¿no? Es decir, nosotros hemos sufrido por esas situaciones
hemos racionalizado de alguna manera lo que ha ocurrido y acabamos actuando haciendo lo mismo, ¿no? Es Claro, pero yo creo que una parte eso, aparte dentro de nuestro cerebro. claro, hay un proverbio de los chinos que dice lo que se aprende en la cuna dura. Y es nuestro sistema de apego el que ha aprendido, ¿no? De la experiencia. Y cuando nos tenemos que enfrentar a una situación parecida, vamos a tirar de ese modelo de apego, que fue lo que hicieron con nosotros. Entonces, tenemos que tener muy presente todas estas cosas para no repetirse. Todos los padres se confunden, ¿quién no? ¿Quién no da un puñetazo encima de la mesa? Y además es muy sano hacerlo. Pero sí que tener en cuenta todo esto. O sea, nosotros hacemos, por ejemplo, talleres en donde todo no tiene que ver con nuestro hijo, donde hacemos ejercicios y dinámicas para que los padres vean de dónde le vienen las cosas. Porque hay padres que tú ves que a los hijos les activan un montón y no es justificado. Pero bueno, aquí lo trabajamos con MDR, cogemos a los padres, pero también es importante que ellos reflexionen sobre eso, ¿no? Ujú. Como nosotros tenemos mucho que ver con la reacción de los hijos. Completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Bien, no se me ocurren más preguntas que hacerte ahora mismo. No sé si tienes la sensación de que hay algo importante que deberíamos haber hablado y te gustaría hablar sobre ello. Bueno, no sé, yo creo que lo más importante es saber que nos enfrentamos a situaciones muy complicadas que no se manejan como los niños biológicos, que hay mucho daño, hay mucho dolor y que desde ahí tenemos que intervenir. Sí te quiero hacer una última pregunta. Me imagino que por tu trabajo habrás tenido también mucha relación con personas que nos dedicamos a la educación, a veces educadores familiares, ¿no? O educadores, Ujú. sin más, educadores sociales, educadores familiares. Y yo por experiencia, porque he cometido un montón de errores, sé que a veces la liamos petarda. ¿Qué te gustaría decirnos a todos nosotros? Pues que tengáis en cuenta todo esto. O sea, que a lo mejor uno no sabe abordar una situación de una determinada manera, pero sí que puede tener recursos alrededor de los que se puede tirar Ujú, antes de mantenerse en una actitud con la que pensemos que es, valorar si verdaderamente es lo que necesita ese niño, ujú, ¿no? Y entender que no se puede abordar desde el mismo lugar. O sea, cuando a uno le deja el novio, no es lo mismo que te deje si eres una persona que si no lo eres. No tiene nada que ver. Pues entiendo. ahí hay que trabajar de forma diferente. Cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, no es igual un niño que es adoptado que un niño que no lo es. ¿No? En estas rabietas tan brutales que tienen. Ahí es saber que la memoria implícita, o sea, no olvidar la memoria implícita, eso nos ayuda mucho. A mí me ayudó cuando yo entendí la memoria implícita y la conocí, dije, madre mía, esto es lo que yo necesitaba saber, porque ahora sé por qué se comportan de esta manera. Es una Aquellos revolución, no. es una verdadera revolución. Para mí la revolución está un poco en lo que hemos hablado un poquito antes también, ¿no? Es decir, incluir al cuerpo Sí, en sí, su no discurso. lo digo. Y cuesta, porque cuando somos personas que nos hemos educado toda la vida, ¿no? En cuestiones más racionales o más, lo que tiene que ver un poco con la cabeza y con el pensamiento, bajar al cuerpo y hablar a las personas, no solo preguntarles sobre qué pasa en su cuerpo, sino también hablarles de lo que pasa en el nuestro, en la relación con ellos. Yo creo que es una Claro, verdadera revolución. Es decir, a mí lo que me estás provocando es esto y empezar a crear en esa interacción ese discurso que permite ir integrando esas cosas, ¿no? Porque al final eso es. la educación familiar, la educación en general, lo que es las relaciones entre las personas, se producen en muchísimas ocasiones, no a través del plano intelectual, sino a través del propio cuerpo. Y es importante rescatar esa parte. ¿Estás de Desde acuerdo? luego, fundamental, fundamental. Vale. Y con estos niños hay que trabajar mucho con el cuerpo, pero desde cosas como toma un caramelo. ¿Qué notas? ¿Cuál es el sabor? ¿Dónde lo notas? Coge un vaso de agua. ¿Dónde notas la presión? ¿No? ¿Qué parte de tu mano está haciendo más presión? ¿Qué músculo de tu cuerpo estás notando que está más rígido? Ahora que estás sentado, ¿qué parte de tu cuerpo está más caliente? Cosas así de sencillas. Hasta que poco a poco puedan ir conectando con todo ese cuerpo que tienen absolutamente abandonado, ¿no? Voy a decir una cosa, pero solo por tocar las narices, ¿eh? No a ti, sino igual a la gente que nos esté viendo. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Se ha cortado. Se ha cortado.
Vamos a ver si recuperamos la conexión. Hola, Monche. Monche, ¿me escuchas? Sí, vale, te veo, pero no te escucho ahora mismo. Un momento, porfa. Vale. Ahora te escucho. Vale. Pues me decías que me querías decir para Sí, tocarme las una narices. cosa que es un poco provocadora, ¿no? Porque me imagino que entre las personas que nos escuchan hablar un poco de esto, es como estarán personas que estarán un poco en el plano en que yo estaba hace unos años, ¿no? Y escuchar estas cosas es como decir, no me hables de estupideces, o sea, vamos a lo importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que este niño tiene que hacer? Que se ponga a ello. No perdáis el tiempo con el caramelo de las narices. Claro, pero Yo he es que flipado, hay que... desde que tengo conocimiento de estas cosas, he flipado todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Todo el pensamiento y toda la neurociencia que hay detrás de todo esto. Pero a veces es difícil, ¿no? Explicar a Claro, yo creo que personas cómo simplemente es importante. que vean que todo lo que han intentado no funciona. Entonces, si todo lo que han intentado no funciona y ahora te estamos dando algo nuevo, léete un par de artículos, Ujú. ¿no? Y mira un poco qué es el apego y cuáles son las consecuencias del apego inseguro, porque yo creo que todos los profesionales lo que quieren es resolver y trabajar bien. Y Bueno, bueno, por ejemplo, los que cognitivo-conductual, yo no sé si conoces el CUIDA. sí, me ¿Conoces el CUIDA? suena, pero no lo he usado nunca. Vale, bueno, pues es un test que hicimos una serie de psicólogos para, porque pensábamos que teníamos que valorar a los adoptantes de una forma más objetiva. Y habíamos 10 orientaciones. O sea, había gente de cognitivo conductual que cuando hablábamos de apego se quedaban flipados diciendo, bueno, y ahora están metidos en apego porque entienden. O sea, igual que la orientación dinámica no resuelve, pero ayuda a entender. Entonces, si somos capaces de entender y con M de remodificar, estamos haciendo mucho. Me da la sensación también un poco de que la teoría del apego, con todo lo que nos está enseñando últimamente, viene un poco a integrar muy bien todos los conocimientos que había atesorado, ¿no? La psicología Ujú. durante mucho tiempo y a dar una estructura, ¿no? Que a todos nos está sirviendo un poco para entender muchas cosas que hasta ahora eran difíciles de entender. Y además en un lenguaje bastante sencillo. O sea, no es una teoría compleja como puede ser la teoría psicoanalítica, lacaniana o alguna cosa de estas que yo jamás Claro, soy capaz de entender, sino que es un lenguaje que llega a todo el mundo y que es es que es fácil de comprender. evidente. Mira, no sé si conoces el experimento de Federico. El de Federico lo conoces. El ¿No? experimento de Federico II en Alemania, en los años 500, 1500, bueno, por ahí. Él era una persona inquieta y quería saber cuáles eran las lenguas con las que los niños hablan si no se les habla, ¿no? ¿Cuál era la primera? Entonces dio orden a un hospicio de que les lavaran y les dieran de comer, pero no les tocaran ni les hablaran. Y todos murieron, absolutamente todos. Entonces, unos tardaron más, otros menos, pero ¿qué significa esto? Que el afecto nutre. O sea, estamos hablando de apego. El afecto nutre. Cuando das del pecho, el 90% es afecto, el 10% es lo que nutre la leche. Hay que nutrir con afecto. Qué bonito, pues casi que me quedo con eso, ¿eh? Para terminar. Se ha quedado tan redondo que no quiero estropearlo con más palabras. Y yo sí, agradecerte por última vez también que hayas querido colaborar en esto, porque al final me parece muy importante también que todos los que estamos un poco en el grupo nos vayamos poniendo un poco cara. Y creo que a través de estos pequeños enredos que nos vamos metiendo, al final es más fácil, ¿no? A partir de ahora, pues poder Claro. colaborar o poder participar en el grupo o incluso que salgan diferentes ideas que podamos ir desarrollando juntos. Ha sido un poco lo que me esperaba. Lenguaje claro, clarificador, contundente y una verdadera maravilla. Te lo agradezco muchísimo que hayas querido darnos tu Me opinión. alegro un montón que haya Técnica, sido claro. profesional y formada y bien explicado para todo el mundo, que es lo que a veces hace falta también.